Bueno, la idea un poco de esto era resumir un poco todo el recorrido desde eh, la maestría, el doctorado, como la idea base de cómo incorporar a el ordenamiento o a las lógicas de ordenamiento territorial tradicionales otras visiones que tengan que ver con los procesos biofísicos o los procesos ecosistémicos, que son los que en general no vemos los planificadores tradicionalmente. La siguiente. Un poco lo que impulsa estas búsquedas que tiene que ver con la problemática recurrente de la expansión de las ciudades en Latinoamérica, que es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, sobre todo en estos territorios. ¿Por qué hago el recorte de las ciudades latinoamericanas? Porque tiene que ver con ciudades más expandidas que o las europeas o otros espacios, y generalmente de baja densidad. La idea de que la ciudad se puede seguir expandiendo indefinidamente por el territorio, sobre el territorio, siempre, al menos en los espacios de planificación o económicos, tenía que ver con, bueno, hay progreso, las ciudades crecen, y que estos territorios sobre los cuales las ciudades se expandían eran vacancias, eran espacios vacíos que no contenían o que no representaban un valor ni para las ciudades ni para los territorios cercanos. ¿Se dejó de compartir, puede ser? Entonces, un poco, porque estas lógicas que tenían que ver con territorios vacíos que había que ocupar, no representaban una problemática para la planificación, y de qué forma herramientas, metodologías y marcos teóricos que otras disciplinas ya vienen trabajando, como las ciencias naturales, como la agronomía, incorporan dentro de sus procesos, que generalmente están asociados o a lotes o a ensayos o a cuestiones más localizadas, se podían traducir o trasladar a una escala territorial. Entonces la búsqueda empezó a través de otros marcos teóricos que pudieran aportar metodologías para analizar territorios desde un aspecto biofísico. ¿Qué pasa? Cuando planificamos, generalmente el proceso de urbanización de ciertos territorios tiene que ver con, bueno, realizar un trazado, más o menos definir cuáles van a ser las calles, cuáles van a ser los lotes, cuál va a ser un área residencial, qué va a ser el área comercial, como si el territorio fuera, nada, un plano que no reacciona y no presenta ninguna característica o que no lleva adelante procesos biofísicos para esos asentamientos humanos que se encuentran ahí. La idea de un aporte al ordenamiento territorial en este sentido tenía que ver no solo con la incorporación de estas cuestiones más biofísicas, sino con la sistematización de la información de base que se produce. Es decir, yo puedo analizar qué pasa con la expansión de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, pero ¿qué pasa si yo, planificador, tomador de decisión, municipio u otro actor, quiero trasladarlo a, no sé, Cipolletti, Rosario, Mendoza? ¿Cómo puedo yo operativizar esta información para generar información de base biofísica? Entonces, para eso lo principal es entender cuál es la dinámica de expansión de las ciudades, es decir, hacia dónde esos territorios se van transformando de natural a rural o de rural a urbano, y cuál es el área específica en donde esa transformación se produce más intensivamente, porque a esa área es primero sobre la cual necesitamos información, y después la primera a trabajar en tanto planificación. Generalmente, en las disciplinas que están asociadas a la planificación, siempre se ha trabajado con la idea de campo-ciudad. Bueno, ¿qué es la ciudad? Este aparato enorme que se va como comiendo todo y va creciendo, por lo tanto hay progreso. Y el campo es eso que está por fuera, que nadie sabe muy bien qué es, desde nuestro enfoque siempre, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué es, pero que no importa, la ciudad puede crecer porque es campo. Entonces, esa diferenciación campo-ciudad se pierde hace muchísimo, y los urbanistas o los geógrafos que trabajan mucho el tema del crecimiento urbano hablan de regiones urbanizadas. Se pasa un poco de esta idea de la ciudad,
se avanza sobre esta idea de las metrópolis o las grandes metrópolis y ya se habla de regiones urbanizadas porque estos límites entre lo que se hace en la ciudad y el campo, entre comillas todo, no es claro, es bastante difuso. Entonces la idea de identificar un área de interfase tiene que ver con esto, bueno, cómo avanzamos sobre estos territorios y la propuesta de estas investigaciones y estos trabajos que hemos hecho con distintas instituciones tiene que ver con la posibilidad de crear modelos que puedan de alguna forma simular procesos ecológicos en estas áreas de interfase. La siguiente. Esa sería como la síntesis de la propuesta. En este sentido, lo que hablamos al principio, ¿no? Bueno, estas megaciudades que se extienden, a mí me gusta mucho trabajar con esta foto porque pareciera que abajo no hay nada, que esto está hiperurbanizado y completamente colapsado y allá en el fondo alguna cosita, una montaña, un río, pero que no hay una concepción de que es necesaria la integración de estos sistemas más antrópicos con los adyacentes. La que sigue. Y generalmente, tanto en la academia como en los espacios de decisión, por un lado se planifican territorios completamente urbanos o la expansión de la urbanización o a lo sumo dónde va a ir la industria y dónde van a ir las áreas residenciales, y por el otro se suele planificar el territorio rural, definir áreas de reserva, áreas de protección o planes de manejo que tienen que ver con áreas rurales, pero que generalmente no dialogan con las formas y las metodologías de planificación de la ciudad. Empezamos a ver en el observatorio con los compañeros de INTA, de INTA en Córdoba y Mendoza, cuáles eran las metodologías que podíamos aproximar para empezar a trabajar en conjunto lo que pasa en estos territorios de interfase, en donde existen elementos de la urbanidad y elementos naturales o de reservas y rurales. En principio, las primeras aproximaciones fueron con la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza. Córdoba, por su relación inmediata con el área de bosque nativo y cinturón verde, y en Mendoza, porque si bien era una ciudad pedemontana, con ciertas características similares, es decir, ciudades que crecen hacia un poco arriba topográficamente, pasaba una cosa completamente distinta porque la mayor parte de la ciudad de Mendoza se encuentra dentro de el oasis norte, el oasis de regadío. Entonces había otra noción de la expansión de la ciudad porque tanto la actividad vitivinícola como la horticultura en menor medida se veían muy concretamente amenazadas por la expansión de la ciudad. Lo que ha sucedido en Córdoba es que toda la producción o la producción más de cercanía, sobre todo la horticultura, se va trasladando a medida que la ciudad crece y se expande en horizontal, se va trasladando hacia, nosotros le decimos anillos un poco más grandes y más lejanos de la ciudad, porque es posible, porque existen infraestructuras y dinámicas que lo permiten. En cambio, en Mendoza no se puede seguir trasladando por fuera del oasis porque el desierto es muy inmediato. Entonces no es que la ciudad puede correr así como así actividades rurales de estos entornos urbanos inmediatos. Lo primero que hicimos fue trabajar con gente de CONICET, que en su momento había desarrollado con INTA un software que se llama Ecoser, que es un software de evaluación y valoración de servicios ecosistémicos, y lo usamos como forma de entrar al marco teórico de los servicios ecosistémicos. Empezamos a estudiar cómo eran los módulos y qué era lo que estaba mapeando Ecoser. Entonces decidimos utilizar estos conceptos de servicios ecosistémicos que, si bien en ciertos ámbitos, sobre todo en los académicos, están bastante cuestionados por el hecho de que son marcos teóricos muy asociados a la economía y a ponerle un valor económico a estos procesos ecológicos que lleva adelante
el territorio y que favorecen el bienestar de los asentamientos humanos, que nosotros ponemos en discusión, que podemos estar o no estar de acuerdo con estos marcos teóricos, pero que en términos económicos nos permiten un lenguaje capaz de discutir eh, eh, y en un lenguaje que todos entendemos, digo, si bien es criticable o no la valoración económica de la naturaleza, en términos concretos, para estar en desacuerdo o para estar en acuerdo, es una buena forma de decir, bueno, lo que está acá tiene un valor, sea o no sea capaz de ser pagado o no constituye una transacción, bueno, existe. Entonces, la siguiente. Entonces empezamos a ver cuál era la forma de trabajar estos modelos, nos salimos de coser y dijimos, bueno, si esto lo queremos aplicar a muchas ciudades, no solo a un caso de estudio, porque como vimos, la interfase varía mucho de la actividad que se realiza de ciudad a ciudad, empezamos a trabajar con Google Earth Engine, que es una especie de gran nube, que es como un procesador que trabaja con grandes colecciones de imágenes satelitales, bibliotecas todas libres, todas disponibles, que nos facilita tener mucho potencial de procesamiento de información sin ocupar la computadora. Es decir, todo el tiempo de procesar información espacial de estas ciudades lo pensamos independientemente de la capacidad del ordenador. Entonces, frente a la búsqueda de qué forma trabajar con información de muchas ciudades, llegamos a Google Earth Engine como una primera respuesta. Basados sobre todo en algo que no dije al principio, pero bueno, fue todo esto parte de este desastre de que no puede empezar a presentar, es que para trabajar esta escala de ciudades, inmediatamente terminamos o llegamos o decantamos en la utilización de imágenes satelitales y de información satelital. Es decir, que la posibilidad de trabajar con territorios de esta escala, a escala de paisaje, y de obtener información de distintas ciudades era posible solo a partir del trabajo con imágenes satelitales y entender un poco cómo era, qué era ese tipo de información que nos brindaba el satélite. Si entendemos que el satélite es como la respuesta de una interacción de la superficie terrestre con este aparatito que está ahí dando vueltas por arriba, bueno, cómo nosotros reinterpretamos esa información de distintas ciudades para poder planificar de alguna forma qué es lo que sucede en estas interfaces por fuera de la escala de lote o de la escala de la salida a campo, que es un poco lo más palpable, pero que resultaría imposible en términos de trabajar con varias ciudades. Entonces, de repente, Google Earth Engine reunía todo. La posibilidad de escribir un código medianamente accesible, porque no se necesitaba un conocimiento de programación muy profundo, sino que la interfaz era bastante amigable, entonces uno podía empezar a pensar cómo escribir códigos que sirvan para diferentes ciudades, porque era bastante amigable. Después, Google Earth Engine tenía bibliotecas de imágenes satelitales disponibles de muchos años, de todo el mundo. Entonces fue como la primera herramienta masificadora de ver cómo se pueden observar procesos ecosistémicos en muchas ciudades a escala regional sería la siguiente. Qué suerte, Benito, que te guardaste esta presentación. Lo primero que hicimos fue ver cómo creció la ciudad en los últimos 30 años. Yo al principio les había dicho que durante los últimos 30 años la ciudad latinoamericana se había expandido muchísimo, que obviamente estos procesos de expansión tienen que ver con muchas cuestiones socioeconómicas, políticas, industriales, productivas, que fueron generando
este aumento de población en las periferias urbanas más que concentración en los centros. Entonces tomamos los últimos 30 años y vimos qué pasaba en Córdoba, que es la que está arriba, y en Mendoza abajo, las imágenes de Córdoba y Mendoza. Trabajamos con índices. ¿Qué son estos índices que yo pongo ahí a la izquierda que dicen NDVI, TM, BRA, letras, letras, letras? Son formas de que yo tomo la información de la imagen satelital, esto que anda dando vueltas arriba, que me lo puedo escribir en Google Earth Engine, yo tomo esa información cruda y realizo operaciones que no, la verdad es que es medio ahí raro como se ve, pero la realidad es que es solamente reinterpretar valores que ya el sensor me da sobre superficie urbanizada. Si yo separo información sobre, por ejemplo, copas de árboles, reflejo del agua, un puente, un no sé qué, con todas estas operaciones voy dejando solo la información que tiene que ver con el área construida. Esto yo lo hago para el año 1987 y para el 2017 para poder hacer como un cálculo de 30 años en ambas ciudades y ver qué índices, estos NDVI, BRBA, NBAI, cuáles de estos índices me sirven mejor para cada ciudad. ¿Por qué hago esta comparación? Porque, por ejemplo, Mendoza, al ser un territorio con mayor aridez en superficie, me da una información un poco más confusa, entonces tengo que, para el satélite es lo mismo, la tierra árida, que un edificio de 15 pisos. Entonces yo voy probando distintas formas de obtener esa información lo más fielmente posible, porque no puedo ir al campo y corroborar cada uno de estos puntos, entonces voy ajustando distintos índices. Todo esto va a contribuir a los modelos que yo como voy a modelar después estos procesos ecológicos, en los que una de las variables más importantes va a ser la ciudad o el área construida. La siguiente. Una vez que yo tengo por un lado estos índices y estos resultados de superficie urbanizada, y más o menos los corroboré, los corrí varias veces, probé con varias ciudades, voy a todo lo que no es urbano. Para todo lo que no es urbano, yo también tengo que aprender a diferenciar respuestas de estos sensores, porque a veces se confunde y si yo voy apilando, estas 4 imágenes son como 4 capas con diferentes niveles de procesamiento de esta información satelital. A veces tengo imágenes de alta resolución, como la primera superior a la izquierda, que me dice, bueno, yo el grano más fino que puedo ver son 15 metros, 15 por 15 metros. Entonces yo puedo diferenciar una calle de, no sé, una casa. O incluso la misma plataforma Google Earth Engine tiene productos procesados. ¿Qué significa? Que ya hizo el trabajo. La de inferior a la izquierda es un producto que se llama Forest Not Forest, que es que Google Earth Engine se encargó de diferenciar qué es forestal de lo que no es forestal. Entonces yo voy tomando distintas informaciones o procesamientos en realidad que hace la plataforma y los voy apilando para yo hacer como mis primeras diferenciaciones de todo lo que no es el área urbanizada. La siguiente. Entonces lo primero que hago es empezar a aproximarme a la ciudad a escala de cuenca. Esta tenía, en mi PPT original, tenía una animación que primero se veía la cuenca del río Mendoza, que es esta, y después la de Córdoba, pero eso no va a suceder, porque ahora esto es un PDF. Entonces yo lo primero que hago es, no importa, no pasa nada, solo vemos la de Mendoza, porque la de Córdoba aparecía. Entonces lo primero que yo veo es áreas naturales y seminaturales, todavía no sé lo que hay adentro, áreas rurales o áreas cultivadas, áreas sin cobertura, aquello que es curso o cuerpo de agua y el área urbanizada. Yo lo primero que veo es esto para identificar los ambientes con los cuales se choca la ciudad. Bueno, en este caso la ciudad de Mendoza se choca casi todo el tiempo. Si fuera una circunferencia, estaría completamente rodeada por áreas cultivadas y casi no se toca con el área natural. En la cuenca de Córdoba, que acá no va a salir porque era una animación, la cuenca del río Primero
tenía mucha superficie rural, pero al norte y al noroeste la ciudad ya se chocaba con todo lo que era bosque serrano, que en este caso no sucede. Siguiente. Una vez que yo tengo identificado esos ambientes, voy a decir, bueno, ¿cómo defino yo esta interfase que decimos que es el área que cambia más dinámicamente? Porque la ciudad va a crecer siempre hacia uno de estos ambientes, sean más rurales o más naturales. Yo tengo el desafío de definir, si se quiere, una superficie que es dinámica, que es sobre la cual yo quiero planificar. Planificar en términos de decir, bueno, los tomadores de decisiones, ya sean municipales o regionales, tienen que saber que hay una franja que necesita políticas públicas específicas que no son ni completamente urbanas, ni completamente rurales, ni completamente naturales. Entonces, para definir esta interfase de la ciudad con sistemas más o menos rurales, más o menos naturales, yo utilizo una lógica que tiene que ver con la cantidad de energía que produce ese sistema. Si yo pienso a cada uno de estos espacios como un sistema, la ciudad, el área productiva, por ejemplo, produce mucho más de lo que consume, que sería como su ambiente. El área rural, el área de producción, la horticultura, todo lo que tiene que ver con, entre comillas, el campo, lo que llamamos campo antes, produce para la ciudad mucho más de lo que consume de estos sistemas, ya sean rurales o de la ciudad. La ciudad es un sistema que consume casi por completo, su función es consumir energía, energía que produce el área rural, energía que producen bienes, servicios, etc. Y el área natural generalmente tiene como un equilibrio un poco más estable entre lo que produce y consume. Es como un sistema que de alguna forma está más asociado al equilibrio. Por supuesto que esto es un esquema y es un poco para entender más o menos la lógica de producción de arbitrariamente no, pero sí simplificadamente un sistema urbano, uno productivo y uno natural, pensando que uno natural puede ser un bosque serrano, una reserva, y un productivo puede ser, no sé, el cinturón verde o toda el área de vitivinícola de cercanías de la ciudad de Mendoza. Entonces, bajo estas lógicas, yo la siguiente, le digo a este Wellerdenschein, yo le escribo, además de todos estos índices que yo ya había visto, bueno, si la ciudad la construyo de esta forma, si yo los ambientes los construyo de esto, o más o menos voy viendo cuáles son los valores que estas imágenes me pueden devolver en tanta información que yo después interpreto como urbana o rural o natural, defino las interfaces. ¿Qué pasa? Esto se probó para varias ciudades, para Córdoba, para Mendoza y para Rosario, porque son contextos muy distintos los que presentan estas ciudades entre sí, y se definieron las interfaces. ¿Qué se logró con esto? Ver que a partir de un código bastante simple, escrito en una plataforma bastante accesible, se pueden definir áreas de interfase para la mayoría de las ciudades intermedias de Argentina, que pueden ser los espacios en los que deberíamos empezar a trabajar con la planificación. Siguiente. Bueno, esto es un poco el esquemita de lo que les venía hablando. La verdad que ahora ya queda un poco redundante, pero una vez que yo definí estas unidades, empecé con la cuenca, después vi más o menos los ambientes, etcétera, etcétera, empecé a ver que sería como el recuadro grande que tiene todos los circulitos negros, estos IPA, RC, ACE. Empecé a ver qué servicios ecosistémicos yo podía espacializar en estas áreas de interfase. Porque no se pueden espacializar todos, porque hay información que las imágenes satelitales me dan a escala regional y otra que no, porque a veces está muy lejos el modelo de la realidad, entonces no tiene sentido hacer modelos sobre territorios que después es muy difícil corroborar a campo, pero algunos, con la información que existía disponible para cualquier ciudad,
se podían, que no eran pocos, se podían espacializar. Esos eran la regulación hídrica, que es más o menos un modelo hidrológico, la producción primaria neta, que es este PPN, el índice de productividad adaptada, que es un rescalamiento del índice de productividad que hizo INTA, y la regulación climática. Y la regulación climática, que es este RC, se construía a partir de la capacidad de almacenamiento de carbono en biomasa y la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo. Toda esta información con estos 4 procesos ecológicos o servicios ecosistémicos, de acuerdo al marco teórico, se podían espacializar para todas estas ciudades sin necesidad de recurrir a información local, sino que todo lo que era regulación climática estaba disponible a partir de el inventario de gases de efecto invernadero, el inventario nacional de gases de efecto invernadero. ¿Estoy diciendo bien? ¿Inventario nacional de gases? Bueno, me suena raro. El índice de productividad adaptado era un rescalamiento del índice que realizó INTA sobre áreas productivas. La productividad primaria neta se podía realizar bastante fácil, porque Bullard-Denshine tenía un producto que tenía que ver con la evapotranspiración a una escala en la que más o menos no servía, y la regulación hídrica, hidrológica, se podía hacer a partir de un modelo hidrológico bastante simplificado. Todos estos procesos, ¿cuál era el objetivo? Obtener áreas de máxima protección ecosistémica, que es este AMPE. ¿Qué serían estas áreas de máxima protección ecosistémica? Lo que no se debe urbanizar. Porque si esas áreas se urbanizan, baja mucho la capacidad de los asentamientos humanos, o las ciudades en este caso, de recibir los beneficios de un montón de procesos ecológicos que son vitales. Cuando esto se desequilibra, cuando esta relación entre la provisión de estos procesos o servicios ecosistémicos se desequilibra, los efectos la mayoría de las veces se vislumbran cuando ya es demasiado tarde, cuando se pierden zonas de producción de alimentos, cuando se producen inundaciones por área impermeabilizada, cuando hay cuando tenemos 40 grados a la sombra en una ciudad que no tiene un árbol, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo era más o menos aproximarnos a escalas de planificación en donde se puedan ver áreas de máxima protección ecosistémica. Siguiente. Para eso se hicieron ensayos para ver cuál era la mejor forma de mapear estos procesos ecosistémicos. En esta diapositiva en particular es un ensayo que se hizo con la comunidad en Sierras Chicas, en los que ellos, los actores de la comunidad, definían para ellos cuál era el servicio ecosistémico prioritario, entre comillas, o cuál era el más relevante de analizar. Se hicieron una serie de entrevistas, preguntas, entonces ellos decían, bueno, esto tiene un gran impacto, esto tiene un impacto medio, esto tiene un impacto bajo. No es casualidad que el servicio de regulación, que después se transformó en el mapeo de capacidad de almacenamiento de retención de precipitación por cobertura vegetal, haya sido el que más eligieron los actores. Siguiente. En esa oportunidad, después de que se trabajó con la selección de qué proceso ecosistémico mapear y que salió la regulación hídrica, se corrió en Bullard-Denshine un modelo que es el de capacidad de absorción de excesos de precipitación por cobertura vegetal. Todos esos mapitas chiquitos, para no aburrir, eran los inputs o las entradas iniciales para correr este modelo. ¿Qué decía el modelo? Que uno puede definir la capacidad de retención de excesos de precipitación por cobertura vegetal de una cuenca. Esa cuenca que se ve a la derecha arriba es la cuenca del río Saldán, Ceballos-Saldán, o sea, las Sierras Chicas. Y se tomó fue el primer ensayo que se corrió de servicios ecosistémicos.
El modelo dice que si yo conozco la producción de biomasa anual, la variación interanual de esa biomasa, que es el segundo mapita chiquito, entre corchetes, la cantidad de lluvia caída, que es el tercer mapa, de arriba para abajo, la pendiente de ese terreno y la capacidad de infiltración de ese terreno, yo puedo estimar cuáles son las zonas que tienen mayor aptitud de retener precipitaciones durante un evento extraordinario, en este caso, precipitaciones. Entonces se corrió este modelo, perdón, y en amarillo, en la cuenca, que está a la derecha arriba, en amarillo se ven las zonas con mayor aptitud de retener exceso de precipitación, que es bastante lógico porque coinciden con las zonas de valle, coinciden con las zonas de presencia de vegetación más boscosa, y fue una escala bastante chiquita que se podía corroborar. Esta fue la primera aproximación para después correr modelos a escala más de interfase de las ciudades. Siguiente. Ese fue como nuestro primer ensayito. ¿Y qué se hizo con eso? Bueno, justo la ciudad de Córdoba tiene el IPLAM, que es el Instituto de Planificación Metropolitana, que el IPLAM ya brinda información sobre cuáles son las próximas áreas a urbanizar, tanto en la ciudad de Córdoba como en su área metropolitana. Como nosotros ya teníamos un mapa sobre cuáles eran las áreas con capacidad de urbanización o con perspectiva de urbanización, se hizo un cálculo muy sencillo que fue restarle esas áreas a los resultados del modelo de capacidad de retención de excesos de precipitación. Y el resultado fue que sí, se urbanizan todas las áreas que están disponibles, entre comillas, para urbanizar en la cuenca del río Saldán, se pierde el 42% de capacidad de esa cuenca de retener excesos de precipitación. La idea de esto era hacer un ensayo bastante concreto, más allá de los resultados cuantitativos específicos, la idea era mostrar por qué era importante mapear estos procesos ecosistémicos en áreas de interfase y que los resultados pueden ser bastante contundentes. Siguiente. Ya termino. Bueno, estos eran como otros, sigue siendo lo mismo pero otra escala. Esto es productividad primaria neta para toda el área metropolitana de Córdoba, porque como dije, se probaron distintos modelos. El ensayo se hizo con la cuenca del arroyo Saldán y con los actores decidiendo qué servicios querían mapear, pero después cuando se llegó al área regional o que se quiso probar en distintas ciudades, se mapearon procesos ecológicos a otras escalas, como lo son la productividad primaria neta, la regulación climática y esos que nombré al principio. Este era solo como para que veamos la escala de la superficie de productividad primaria a la que se podía llegar, en este caso, en el caso de Córdoba. Sí, está bien, la siguiente. Después de que se mapearon productividad primaria, capacidad de retención, regulación climática, regulación hídrica, índice de productividad adaptada, se superpusieron todos esos modelitos, porque los resultados de los modelitos eran esto, capitas de colores. Entonces, una vez que superpusimos todo, llegamos a las áreas de máxima protección ecosistémica, por una simple adición de información. Bueno, si este territorio es re bueno para retener exceso de precipitación, es re bueno para regular el clima, es re bueno para producir, bueno, son áreas que hay que cuidar, o sea que son áreas que no hay que urbanizar. Siguiente. Entonces, una vez que se había definido, esto era la interfase de la ciudad de Córdoba, que mostré al principio, ¿se acuerdan que mostré Córdoba, Mendoza, Rosario? Bueno, esa información del área de interfase, que dijimos que es el área que más rápido se va a urbanizar, a ese recorte le agregamos esta información de, bueno, sí, esta es el área que se va a urbanizar. La capacidad de este área de interfase que se va a urbanizar provee esta cantidad o esta calidad de procesos biofísicos fundamentales para la ciudad.
En este caso, en rojo, que yo primero puse todo el mapa y después traté de hacer un zoom, que como es PDF no se ve, pero era un efecto del zoom. Todos estos territorios en rojo, que algunos son corredores, otros son lotes, otros son áreas de, sobre todo en el norte, de bosque serrano, son áreas con mayor capacidad de proveer procesos biofísicos o ecológicos fundamentales para la ciudad de Córdoba, por lo tanto deberían ser áreas de máxima protección ecosistémica. Un poco la idea de meternos a estudiar procesos biofísicos en esta escala tiene que ver con empezar a incorporar saberes que son más propios de las ciencias naturales, de las ciencias agrarias, de las ciencias de la tierra, a la planificación o las cabecitas de nosotros los planificadores que solo vemos un territorio chato sí, que se puede urbanizar.